cuarta Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, con nuestro diálogo Academia, Lengua y Literatura, a cargo de nuestra invitada Ivette Guzmán. Ivette es directora de la Escuela de Lenguas de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agradecemos sinceramente el que haya aceptado nuestra invitación. Qué bueno poder hacerlo en el marco de esta Feria del Libro que nos permite conectar un poco los temas, conectar un poco la academia, la universidad, conectar un poco el lenguaje, la lingüística como ciencia y por supuesto conectar los libros, la literatura. Bienvenida Ivette, gracias por estar aquí. Gracias a ti Aida por la invitación a este stand que está bellísimo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Biblioteca Juan Bosch, que nunca se pierde una feria, nunca se pierde un evento cultural y siempre está presente en la memoria literaria de la República Dominicana. Es un placer inmenso para mí estar aquí compartiendo contigo. Y es un privilegio para nosotros porque somos conscientes de la cantidad de cosas que estamos tratando de hacer en el marco de este escenario cultural. Un poco llamar a la ciudadanía, a los jóvenes, a motivarse por la literatura, por la lectura. ¿Cómo conectamos, Ivette, academia, lengua y literatura? La Pontificia Universidad, de hecho, tiene un programa que se llama Lengua Española y Literatura. Entonces, academia, lengua y literatura, ¿cómo establecemos ese medio? Sabes, Aida, que academia, lengua y literatura es una unión natural y tienen una vinculación natural. Lo que ha pasado, bueno, aquí hay que empezar por el principio. La Academia Dominicana se funda en 1538 con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de hecho se funda aquí, en esta misma ciudad colonial, en estos espacios, ¿no? En ese convento de los dominicos. Ahí empieza, ¿no? El Logos a poblar la iglesia. Empieza la lengua española a sembrarse en la historia ya cultural, lingüística de todo lo que posteriormente seríamos dominicanos y dominicanas. Nace aquí, en esta misma ciudad colonial, pasa luego a las aulas de la universidad, que con el movimiento renovador en 1965-66, se funda también una facultad de humanidades en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una escuela de letras y una escuela de educación donde se empieza a enseñar literatura, la carrera de letras puras, que era esa primera carrera, y el departamento de educación funda la licenciatura en filosofía y letras, que era fue de las primeras licenciaturas que en letras, que abordaba las letras para dar con el egresado que diera clases en los bachilleratos con salida en filosofía y letras que tenía el sistema educativo dominicano. También hay que empezar por el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, que en un principio fue el Instituto de Señoritas, y ahí se formaban maestros normales, maestras, sobre todo maestras normales, y esas maestras, bueno, empezando por Salomé, Ercilia Pepín, fueron las que estuvieron formando a la nación. Esas maestras formaron la nación. Luego viene de 1960 y tanto hasta el 2000, podemos hablar de que hay un renacer con la implementación del 4% para la educación. Hay un renacer porque hay una gran demanda de profesores y profesoras en el área de lengua y literatura. Universidades privadas, dentro de las que entra la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tienen una carrera en lengua y literatura para formar entonces a los maestros, a las maestras que van a formar parte del sistema educativo dominicano. Ese programa es en un principio parte de un gran proyecto que era Docentes de Excelencia. Esos muchachos que entran a la carrera nuestra, en el caso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, son el fruto de una preselección natural. Ellos asumen la prueba PAA, una prueba de actitud estandarizada,
y la prueba POMA, que es la prueba de aptitud profesional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Posteriormente, ellos, los que pasan esa prueba, son a los que el Estado los beneficia con una beca para estudiar tanto en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, como dentro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esos muchachos, esas muchachas son bachilleres de primer orden. ¿Y de dónde nace esta inquietud por captar para la educación a los mejores y a las mejores estudiantes del sistema? Bueno, uno de los grandes retos que tenía la educación dominicana era que a quienes ingresaban a la carrera de educación, dado que no había un filtro, y la misma naturaleza de las universidades, de ser plurales, abiertas, pues aceptaban en la carrera de educación y terminaban en la carrera de educación aquellas estudiantes que no cumplían con los requisitos para estudiar otra cosa. Por ejemplo, en la escuela de medicina solamente se acepta a esos estudiantes y que aprueban unas pruebas y unos prerequisitos. Asimismo pasaba en ingeniería y arquitectura, asimismo pasaba en ciencias, en las facultades de ciencias. Entonces, ¿qué pasaba con una educación que terminaba pues recibiendo el que no quería estudiar otra cosa? Entonces, se quiso romper con ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso para que en ese sedazo los mejores estudiantes entonces van a ser favorecidos no solamente con el galardón de poder estudiar, ¿no?, sino con la beca y después de la beca que tuviera seguridad de insertarse de manera inmediata al sistema de educación de la República Dominicana y que pudiéramos posteriormente a mediano plazo mirar cambios en esa prueba que tanto nos deprime a los dominicanos y dominicanas, que cuando viene esa prueba PISA y quedamos siempre pues en esos niveles tan vergonzosos. Se pensaba que con este programa impactáramos directamente la enseñanza de la lengua y literatura desde sus orígenes. Uno de los grandes retos que tiene la educación dominicana es que nuestros niños y niñas no saben leer y escribir ya estando en grados donde se supone que tienen que tener que estar alfabetizados, que poder leer convencionalmente, poder escribir convencionalmente. La realidad de nuestro sistema y en esta etapa post-pandémica ha sido que tristemente, y lo tengo que decir con mucha tristeza, todavía nuestros niños y niñas están en quinto, sexto grado, donde ya se supone que tienen que leer cuentos, que escribir cuentos, que leer poemas. El currículo dice que tienen que ya tener unas competencias adquiridas, pero cuando vamos nos encontramos con la tristísima realidad de que muchos de ellos todavía no han alcanzado la adquisición de su lengua materna. Y entonces estos programas de la Universidad de Educación Superior querían o están diseñados, pensados para impactar, en el caso nuestro, en la educación secundaria. Y nos faltaría una segunda etapa para seguir formando a esos maestros y a esas maestras que van a impactar directamente en ese primer ciclo. Esa educación inicial y ese primer ciclo es la base temporal, pero es también la base, digamos, de hábitos de lectura, de creación de hábitos de lectura que va a formar el estudiantado posteriormente, va a formar a los adolescentes lectores, a los adultos lectores. Entonces, contrario a lo que se pensaba todavía hace una década, se pensaba que el maestro o la maestra de nivel inicial, de nivel básico, podía ser cualquiera, que era una especie de cuidadora o cuidador, ¿no?, de niños fuera de la casa. Y ahora vemos con las estadísticas, cuando la realidad nos irrumpe en la cara,
vemos que todos los esfuerzos que hacemos para mejorar la educación superior no tienen sentido si no mejoramos la secundaria. Pero luego vemos que esa educación secundaria no tiene el impacto si no nos vamos a la raíz del problema. Tú sabes, Ivette, que qué bueno que vemos esta reflexión desde una mirada holística, no solamente viendo la academia como la parte profesional del ciudadano, sino viendo la academia como la responsable de forjar a los que van a crear ese nicho ávido para poder mejorar la educación en sentido propio. Porque evidentemente, como tú dices, cuando vemos esas pruebas PISA, estamos entrando en una crisis, porque la realidad es que no estamos llenando los niveles que debemos llenar, y lograr impactar a esa educación básica es clave. Se me ocurre pensar, porque estamos hablando de lo que dices de educación superior para impactar la educación básica. ¿Cómo ha sido la experiencia ya a partir de la conformación de este programa, mirando a mejorar la calidad docente en sentido propio y en sentido de dominicanos? ¿Cómo ha impactado esa nueva generación de maestros, que ya de hecho han salido algunos? ¿Cómo está eso impactando en la educación básica? ¿Cómo se puede percibir eso? Porque todavía sentimos como que evidentemente tenemos que seguir trabajando más profundamente en esos temas. Desde la universidad quitamos el mal de fondo, que era el filtro. Una vez eliminado ese primer mal de fondo, nos vamos con la formación académica de calidad, ¿no? Y sacar y darle a la sociedad dominicana un egresado con las competencias que necesita. Ahora bien, nosotros como universidad hacemos el trabajo 1, que es de filtrar, y el trabajo 2, que es el de formarnos en áreas disciplinarias. Porque previamente a estos programas que ya están muy específicos en las áreas disciplinarias, se le daba al estudiante una gran formación pedagógica y se quedaba de lado la formación disciplinaria. Ahora tenemos que desde las escuelas, y en la Pucamaima acabamos de hacer esa renovación, que desde las escuelas, que desde las disciplinas, sea que formemos a los egresados y egresadas que van a enseñar lengua. Me explico, un especialista en lengua y literatura con formación pedagógica. Okay. No un pedagogo con ciertas nociones de lingüística y de literatura. Nosotros tenemos una base disciplinar sólida en literatura dominicana, literatura universal, lingüística, hispanoamericana. Tú eres maestra, ¿no? También te has dado cuenta. Entonces, ofrecer una sólida formación disciplinaria, y en el área de lenguas también, análisis del discurso, expresión oral, expresión escrita, tienen también morfosintaxis, historia de la lengua. Entonces, darle una sólida formación disciplinar con formación pedagógica, que ya luego lo completan en unos 6 niveles que tienen de práctica docente. Esos muchachos, ¿qué pasa? Nosotros después que ya son nuestros egresados, ya no podemos, ya son egresados. La intención era, en un primer momento, de que esos muchachos y muchachas pudieran de manera automática ingresar al sistema educativo dominicano para nosotros poder inmediatamente medir. La realidad es otra. La realidad es que el sistema de selección de los maestros y maestras del Ministerio de Educación de la República Dominicana está acogido a otras, con otros parámetros que no necesariamente son los parámetros de calidad. Estaba primero instaurado los concursos ahora se han visto también trastocados por intereses políticos. Hemos tenido que intervenir como sociedad para que esos concursos se transparenten y que realmente ingresen. No hago nada como universidad formándolos
si el sistema no lo va a acoger. Claro. Entonces el círculo vicioso va a continuar. Entonces, nuestros estudiantes, de los egresados de Pucamaima, pasaron todos en el segundo concurso, después que se hizo la lucha para que el concurso se transparentara, los nuestros pasaron todos. Pero esa idea de que ingresen al sistema de manera dispersa, tampoco vamos a lograr. ¿A dónde deberían ir esos muchachos y muchachas? A unas escuelas piloto, a unas escuelas a unas escuelas donde uno pueda darle el seguimiento para poder medir el impacto y para analizar si esa experiencia como país nos conviene para replicarla en todo el sistema. Pero a mí me llama la atención, y qué bueno que estamos, la gente a veces no entiende el por qué nosotros estamos conectando academia, lengua y literatura. Exacto. A veces es que es un complejo. Todo. Exactamente. Nosotros que estamos aquí en el marco de la Feria del Libro y que estamos viendo esa dinámica que está buscando siempre este espacio cultural de conectar el arte, la cultura, la academia, la industria cultural en sentido propio, los libros, la lectura y todo esto. ¿Cómo podemos motivar? Porque de hecho me decías que hay un montón de niños de escuelas que vienen a la feria, pero quizás se diluyen en el camino y no entienden los jóvenes, los niños, a qué vienen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos insertar estos espacios culturales en esa dinámica de mejorar la calidad educativa del país, mejorar la calidad docente de la República Dominicana, no viéndolo divorciado una cosa de la otra, sino viendo una sinergia entre la academia, entre el aprendizaje y entre la sociedad en sentido general? Me encanta esa pregunta. Sabes que Delia Lerner, una pedagoga y especialista en lectoescritura, ella decía que tenemos que sacar pasaporte en la cultura de la escritura, en la cultura de la lectoescritura, para ser un ciudadano del sistema de la lengua, de las letras. Esa ciudadanía, ella planteaba que se saca, ¿no? Se adquiere en la escuela, pero no para yo conseguir un grado académico escolar, sino para formar parte de toda la cultura de tu país y poder ser un ciudadano del mundo, un ciudadano ilustrado, un ciudadano enterado, un ciudadano competente para poder vivir desde cualquiera de tus profesiones, para poder vivir inserto en el mundo de la cultura escrita. Entonces, ayer me daba mucho gusto que el taller literario que nosotros tenemos precisamente con esos muchachos y muchachas de la carrera de lengua y literatura estaban aquí analizando y leyendo a los autores jóvenes dominicanos. Entonces, es que el pensarlo por separado es una ingenuidad, porque jóvenes desde la academia, y es algo que me llena de muchísima satisfacción, jóvenes desde la academia leyendo a jóvenes desde la creación es una conexión natural. No existe un divorcio. Sacar pasaporte en el mundo de la cultura escrita es que lo que nosotros hacemos en las aulas es lo que se hace en la cultura de la lectura y la escritura. La presentación de un libro no es más ni menos porque esté fuera de la universidad. Es más, va a impactar a la universidad, y la universidad es la principal beneficiaria del quehacer cultural y educativo de una nación. Los escritores y escritoras dominicanos van a donde, ¿quiénes son sus primeros lectores naturales? Sus primeros lectores, el lector en general, pero la escuela es que los recibimos. El canon literario importa
porque el canon literario va a reflejarse inmediatamente en los libros de textos nuestros, en los libros que asignamos en nuestras aulas, en la lectura de nuestros autores y nuestras autoras en las aulas, y ese lector que está en el aula es el lector que está en la sociedad también. Entonces, el beneficiario natural de la producción cultural de un país o de la producción escrita de un país está en la academia, y desde la academia, como consumidores de cultura, analizamos, pensamos la literatura, y ahí nosotros establecemos el canon. Eso es lo que se da de manera natural. En otros países, otras sociedades lo han entendido. Lo han entendido porque no, cuando tú lo piensas por separado, o sea, aunque tú lo pienses, es más, si tú intencionalmente buscas separarlo, no lo vas a lograr, porque es un contacto natural, es un contacto de que nos necesitamos. La academia necesita la cultura escrita. Hoy la Feria del Libro está llena de estudiantes. El estudiante es el principal consumidor. Debe ser pensado desde un evento cultural como un consumidor de cultura, como un consumidor de libros. Me gusta mucho esa visión de que los jóvenes entiendan el valor de la escritura. Siempre estamos viendo la literatura como una disciplina particular, donde literatura es aquello que está escrito, y yo siempre trato de promover no solamente ese lenguaje escrito, sino ver el lenguaje en sentido amplio. Exacto. El audiovisual, lo escrito, la misma palabra, este espacio de diálogo, claro, se convierte en un contexto también literario, porque todo esto queda a través de las grabaciones. Entonces yo pienso que quizás hay que motivar a los estudiantes, a los jóvenes, a los lectores en sentido general, porque en la medida en que tú vas cultivando el aprendizaje, tú te vas moviendo hacia ir profundizando y a irte profesionalizando en los temas. Así o sea que de verdad que me da muchísimo gusto que hayas podido sacar este tiempo. ¿Y qué tú le puedes decir a estos jóvenes que probablemente no son del área de lengua y literatura como tal? Entender la lengua y literatura como una estrategia para crear, y para crear en sentido abierto. En matemáticas tenemos que crear, en ingeniería hay que crear, en arquitectura hay que crear, y el discurso escrito, en la medida en que tú lo plasmas, pues se convierte en literatura. Entonces, ¿cómo inspirar a los jóvenes, a los televidentes, a los que están viendo este programa? Tú que eres una experta en microrelatos, también Ivette es escritora y bueno, experta en esos temas. ¿Cómo tú puedes inspirar a los jóvenes, no viéndolos, no llamándolos a que estudien tal vez lengua y literatura, sino hacerlo en la dinámica del aprendizaje en sentido abierto? Sabes que leía hace muy poco como estudiante un libro de Terry Eagleton, que dice cómo leer literatura, y hablaba precisamente de que ese libro no era para lectores ni para escritores, que ese era un libro, él es profesor de literatura, y él dice, pero este libro yo no lo escribí para lectores de literaturas asiduos, yo lo he escrito para gente que quiere leer. Y recuerdo también el señor Maceiras, que es de la Universidad Complutense de Madrid, que decía, bajo el precepto de la lengua, ¿verdad? Que la lengua es el único saber que se adquiere para adquirir conocimientos. Claro. Es el único saber que nosotros tenemos que aprender para poder saber. Entonces, haciendo esta conexión, la lectura ofrece beneficios para todo aquel que lee, ¿no? Para todo aquel que lee. Es el único ejercicio intelectual que mejora tu capacidad de percepción del mundo. Eso es en términos fisionómicos de nuestra estructura neuronal. Ahora bien, decía Yuval Noah Harari en el libro Homo Sapiens, que los seres humanos pudimos pasar de un estado a otro en nuestra evolución
gracias a que éramos capaces de todos creer en la ficción, de todos poder imaginarnos mundos, imaginarnos cosas que no están presentes ahí, en el ahí y el ahora, y que éramos los únicos que podíamos traer una experiencia sin la necesidad de tener que volver a vivirla, porque las palabras nos dieron eso. Entonces, yo sí les exhorto, las palabras, la literatura tiene en su eje, ¿verdad? En su eje neurálgico la condición humana. Y todo lo que nosotros podamos aprender, conocer, expectar de la condición humana nos va a ayudar no solamente a ser más inteligentes, no solamente a percibir mejor las cosas, sino que nos va a ayudar a vivir mejor, a estar mejor con nosotros, a estar mejor con el otro, a mejorar nuestra relación con mis semejantes. Y esto, entonces, la literatura es una manera también de conocernos y de conocer la condición humana. ¿Para qué? Usted lo va a hacer para sentirse mejor, para vivir mejor y para responder la gran pregunta que todavía como seres humanos estamos buscando. ¿A qué vine yo? ¿A qué vinimos a este mundo? Entonces, si esa pregunta usted la tiene por ahí, lea libros de literatura que tal vez no encuentre respuestas, pero sí va a encontrar nuevas maneras de hacerse esa pregunta y de llenar a lo mejor vacíos espirituales, y de eso sabe muchísimo, vacíos espirituales, vacíos intelectuales que están ahí y que necesitan auxilio. Así que esa voz de socorro, esa voz de alarma, háganle caso, lean buena literatura, lean buenas novelas, lean cuentos, lean poesía. Ya las redes están llenas de audiolibros, en YouTube tú pones literatura, poesía de Borges. Borges tiene un verso que dice: toda la rosa está en la palabra rosa y todo el nido en la palabra nido. Y con ese verso tan hermoso, yo tengo días y días ese verso dándome vueltas y dándome vueltas, porque la palabra es una evocadora de realidades. Así que eso es lo que yo les digo: lean para disfrutar, lean para encontrarse y lean para entender mejor. Wow, qué maravillosa. Ella es maravillosa, la verdad que sí. Es un gusto siempre tenerte como aliada y sobre todo tenerte como colaboradora de la Fundación Global Democracia y Desarrollo a través de los diferentes programas que tenemos, pero sobre todo es un gusto tenerte como amiga y como maestra, porque de verdad que Ivette se ha convertido en un motor de impulso de la cultura, en una solidaria, en una luchadora por todos los temas educativos, y de verdad que la República Dominicana necesita más Ivette Guzmán para continuar avanzando. Señores, yo pienso que debemos llegar allá al final. La doctora tiene otra actividad ahora, ella tiene una agenda muy ocupada, pero realmente queremos agradecerte por este espacio y sobre todo por lo que has dejado en esta huella aquí en este stand de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias. Vamos a darle un aplauso a Ivette, y si alguien tiene alguna pregunta, pienso que podemos darle paso al público que pueda decir algo.